Hola a todos, bienvenidos a nuestra ventana cultural número 24. El martes 25 de agosto de 1987, un hombre es asesinado en la ciudad de Medellín. Había nacido en 1921. De sus ropas, con su cadáver aún fresco, su hijo extrae sus objetos personales y un papel que tenía escrito a mano un soneto del escritor argentino Jorge Luis Borges. El soneto se llama Epitafio. Miremos cómo comienza este soneto. Ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora y que fue el rojo Adán y que es ahora todos los hombres y que no veremos. ¿Quién era el occiso? El doctor Héctor Abad Gómez, médico, escritor, profesor universitario, en ese momento presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Antioquia y precandidato por el Partido Liberal a la alcaldía de Medellín. Estrechamente vinculado con la Universidad de Antioquia, columnista del diario El Tiempo, del diario El Mundo de Medellín, el doctor Héctor Abad Gómez fue militante del movimiento revolucionario liberal. En la presidencia de Alfonso López Miquelsen fue consejero cultural en la Embajada de Colombia en México. Sí, hoy reseñamos un libro, El olvido que seremos. Su autor, el hijo del doctor Abad, Héctor Abad Faciolince. Héctor Abad Faciolince es un escritor, estudió lenguas y literaturas modernas en la Universidad de Turín, en Italia, nacido en 1958 en Medellín. Fue columnista de la revista Semana, de la revista Cambio, del Malpensante, es columnista del diario El Espectador, del País de España, de la revista Letras Libres. Dentro de sus obras podemos mencionar Fragmentos de amor furtivo, Basura. Con esta novela ganó el primer premio Casa de América de narrativa innovadora en España, Traiciones de la memoria. En 1998 y en el año 2006, Héctor Abad Faciolince, nuestro escritor de hoy, gana el Premio Nacional de Periodismo en la categoría Columna de Opinión. Hablemos de su libro, El olvido que seremos. ¿Por qué lo escribió Héctor Abad Faciolince? En todas sus páginas se destila un profundo amor filial por su padre, un respeto enorme, una admiración grande. Este libro es, se puede decir, un homenaje póstumo a su querido padre. Tal vez esta corta lectura nos ayude a entender este sentimiento y esta motivación. Dice Héctor Abad Faciolince: cuando me doy cuenta de lo limitado que es mi talento para escribir, casi nunca consigo que las palabras suenen tan nítidas como están las ideas en el pensamiento. Lo que hago me parece un balbuceo pobre y torpe, al lado de lo que hubieran podido decir mis hermanas. Recuerdo la confianza que mi papá tenía en mí. Entonces levanto los hombros y sigo adelante. Si a él le gustaban hasta mis renglones de garabatos, ¿qué importa si lo que escribo no acaba de satisfacerme a mí? Creo que el único motivo por el que he sido capaz de seguir escribiendo todos estos años y de entregar mis escritos a la imprenta es porque sé que mi papá habría gozado más que nadie al leer todas estas páginas mías que no alcanzó a leer, que no leerá nunca. Es una de las paradojas más tristes de mi vida. Casi todo lo que he escrito, lo he escrito para alguien que no puede leerme. Y este mismo libro no es otra cosa que la carta a una sombra.
A lo largo de las páginas del Olvido que seremos, Héctor Abad Faciolince nos hace una semblanza de su padre, nos narra trozos de su historia personal, profesional, pública. El doctor Héctor Abad Gómez era un hombre obsesionado por la higiene, por el agua limpia, fue un apóstol de la medicina social, de la medicina preventiva. Muy rápidamente miremos por qué se hace esta afirmación, y por supuesto respaldada en el libro. Yo no recuerdo, dice su hijo, pero mis hermanas mayores sí, que a veces las llevaba mi padre también al Hospital San Vicente de Paúl. Mariluz la mayor se acuerda muy bien de una vez que la llevó al hospital infantil y la hizo recorrer los pabellones visitando uno tras otro a los niños enfermos. Parecía un loco, un exaltado, cuenta mi hermana, pues ante casi todos los pacientes se detenía y preguntaba, ¿qué tiene este niño? Y él mismo se contestaba, hambre. Y un poco más adelante, ¿qué tiene este niño? Hambre. ¿Qué tiene este niño? Lo mismo, hambre. ¿Y este otro? Nada, hambre. Todos estos niños lo único que tienen es hambre y bastaría un huevo y un vaso de leche diarios para que no estuvieran aquí. Pero ni eso somos capaces de darles, un huevo y un vaso de leche. Ni eso es el colmo. Como él se definía, era un personaje cristiano en religión, marxista en economía y liberal en lo político. Faciolince nos narra los conflictos que tuvo con las directivas de la Universidad de Antioquia por temas ideológicos, por las posturas de su padre. Calmaba sus malos genios leyendo y escuchando música clásica. Este libro no es un panegírico. El autor también nos cuenta de los errores de su padre, las decisiones mal tomadas, a veces que se dejaba utilizar. Por supuesto, el doctor Héctor Abad Gómez fue un hombre de un profundo sentido social, de un gran compromiso con los pobres. Esta corta lectura también nos ayuda a entenderlo. Después de la muerte de mi hermana, dice el autor, el compromiso social de mi papá se hizo más fuerte y más claro. Su pasión de justicia creció y sus preocupaciones y cautelas se redujeron a nada. Todo esto aumentó aún más cuando mi hermana menor y yo entramos a la universidad. Y si no me engaño, ya podía decirse que su compromiso de crianza con nosotros había concluido. Si me mataran por lo que hago, ¿no sería una muerte hermosa? Se preguntaba mi papá cuando algún familiar le decía que se estaba exponiendo mucho en sus denuncias de torturas, secuestros, asesinatos o detenciones arbitrarias, que fue a lo que se dedicó en los últimos años de su vida, a la defensa de los derechos humanos. Pero él no iba a renunciar a sus denuncias por nuestros miedos y estaba seguro de que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Como decía Leopardi, hay que tener mucha estima por sí mismo para ser capaz de sacrificarse a sí mismo. La muerte del doctor Héctor Abad Gómez fue la historia, la crónica de una muerte anunciada. Muy amenazado en los últimos años de su lucha por los derechos humanos. El final del libro es una especie de confesión de su autor, del doctor Héctor Abad Faciolince. Escuchemos esta última lectura. Cuando digo que mi mejor amigo y mi papá no alcanzó a salir al exilio, tengo que decir que esto ocurrió, al menos en parte, por un descuido nuestro, de su familia, o para decirlo más claramente, por culpa mía,
por una falta de amor mía. Si en agosto de 1987 yo hubiera querido tanto a mi papá como lo quería cuando era niño, me habría dado cuenta del peligro que estaba corriendo y lo habría obligado a irse al extranjero, o siquiera a Cartagena como me fui yo mismo para salvarme. Había una lista, estaba amenazado, estaban matando profesores de la universidad y no corrimos a salvarlo. No lo llevamos al aeropuerto en un carro blindado, no lo montamos a la fuerza en un avión. Carlos Gaviria y Alberto Aguirre, mis amigos heredados, se salvaron, se fueron al exilio. Regresaron, volvieron a luchar por su país y morirán de viejos, como debió haber muerto mi papá, que en cambio fue asesinado salvajemente, entre otras cosas, por una falta de amor de su hijo, mía, y esto no me lo perdono ni me lo puedo perdonar. Muy duro, se necesita ser muy honesto intelectualmente, muy valiente, las palabras de este escritor, y muy valiente el doctor Héctor Abad Gómez. El olvido, ¿qué seremos? 319 páginas, estimados amigos y amigas, 14 capítulos, entre los cuales un niño de la mano de su padre, un médico contra el dolor y el fanatismo, la muerte de Marta, una hermana del escritor del libro, hija del doctor Abad Gómez, que murió de cáncer a los 16 años. Derecho y humano, cómo se viene la muerte. Estremecedora historia y relato del atentado fatídico. Rápidamente, la más apasionante experiencia de lector de mis últimos años. Miren quién dice, Mario Vargas Llosa. Una memoria apasionada escrita con amor y sangre. The New York Times. Y el escritor y filósofo Fernando Savater, español. No solo es una obra bella y profundamente conmovedora, no solo es una necesaria lección sobre temas como la educación cívica y la relación entre memoria personal y memoria histórica, sino también un insustituible testimonio de lucha por la democracia, la razón ilustrada y la tolerancia. Muchas gracias, estimados amigos, por su atención. El olvido que seremos, Héctor Abad Faciolince. Recomendado especialmente. Nos veremos en 15 días.